Basta. Ya está bien con la cancioncita. Esto no es un programa de televisión. O sea, puerta de la puerta o tendremos que recurrir a la fuerza. No. ¿Pero qué le pasa hoy a todo el mundo? Laura, ¿esto no va contigo? No me meto, Paco. De todos modos, ya vamos tarde para la verbena. No jodas, Laura. Pero es que vamos a repetir ahora todas las declaraciones. Cantaba tu hija, ¿no? Me retracto de todo lo que he declarado hasta ahora. Esto es una broma. No pienso marcharme hasta que no me tomen declaración de nuevo. A ver, Patricia, escucha al sargento Molina. ¿Eres consciente de que estás reconociendo que nos proporcionaste información falsa en la declaración anterior? Sí, no importa. Pues muy bien. Pero de estas te caen como mínimo antecedentes. Ya sabes cómo funciona. Nombre, etcétera, etcétera, etcétera. 15 de agosto de 2006. Patricia Camino García, 25 años. Licenciada en Historia, alumna interna en el Departamento de Ritos Tradicionales y Creencias Populares de la Facultad de Historia de la Universidad de Granada. Corrígeme si me equivoco. Se trata del departamento que dirige Salvador Pastrana, ¿correcto? El profesor Pastrana, correcto. Pensé que ya habíamos aclarado todo esto en la entrevista anterior. Patricia, recuerda que has sido tú quien ha pedido que volvamos a empezar. Perdón, sí, es el departamento del profesor Pastrana. ¿Qué clase de relación mantenía con el profesor? No pienso volver a pasar por ahí. No, es un insulto. Esto es una pérdida de tiempo. Está bien, de acuerdo. Hagamos una cosa. Cuéntanos qué es lo que quieres cambiar de la declaración anterior, Patricia. Sí hubo alguien que la vio poco antes de llegar a la cueva de la Cucaña. Aparte de nosotros, quiero decir. Estupendo. ¿Y por qué maldita razón decidiste ocultarlo en la declaración anterior? ¿Por el profesor? ¿Él te pidió que lo ocultaras? No, ni mucho menos, pero no me pareció justo. El pastor lo debió interrumpir, como yo, en un momento íntimo. No creo que tuviese derecho a mezclar el profesor con esa escena de lágrimas. ¿Blanca estaba llorando? ¿Blanca? ¡Ja! ¿Cómo se nota que no la conoce? No, Blanca estaba sentada, impasible, mientras el profesor lloraba como un niño. El pastor debió pensar que habían tenido un accidente recorriendo el sendero. Se acercó a ellos para ofrecerles ayuda, pero el profesor lo rechazó agitando el brazo. ¿Y Blanca? Bueno, Blanca se levantó en cuanto me vio. Se marchó a paso rápido, hasta el resto del grupo. ¿Piensan que todo esto le afectó lo más mínimo? Ni por un instante. En un minuto nos llegó su risa. ¿Saben una cosa? Pueden enfadarse con ella, pero su risa sigue siendo agradable y eso lo hace el doble de molesto. ¿Estabas enfadada con Blanca? Claro que lo estaba. ¿Por mantener una relación con el hombre del que estaba enamorada? Y dale, que no. Pues tú dirás. Estaba enfadada por lo que le había hecho a Salva después de acostarse con él. ¿Salva? El profesor... Pero sabía entonces que se habían acostado. Sí. Otra cosa más que había olvidado antes. ¿Desde cuándo? ¿Te lo contó entonces el profesor? Tampoco, lo sabía. ¿Cómo lo sabía? ¿Se lo contó Marta Tierra? ¿Qué? No, ¿qué les dijo Marta? Los escuchó por la noche. Al grano, vamos, se me está agotando la paciencia. ¿Cómo lo sabía usted, Patricia? Lo sabía, está bien. Lo sabía, lo sabía. Me cago en mi vida. Sargento Molina, ya está bien. Estabas enamorada, ¿verdad, Patricia? Sí, joder, es que no puede ser más típico. Una alumna interna enamorada de su profesor, joder. Odio esa parte de mí, ¿comprenden? Hago lo imposible por alejarlo, por apartarlo. Lo último que faltaría es que alguien se enterara en la facultad. ¿Imaginan? Dios, veo las caras de Santiago, de Pedro, de Alba sonriendo cada vez que entrego una investigación. ¿Saben la mierda que es el ambiente de la universidad? Ni yo lo hubiese escogido. No elegí enamorarme. No me he acostado con él. No le he guiñado ni siquiera un ojo. ¿Creen que eso importa? Hay ciertas cosas que se dan por hechas. Si en la facultad se enteran de que me gusta, nadie volverá a tomarme en serio. Por cada publicación en una revista se supondrá un trato de favor. Por cada conferencia en la que me inviten una caricia. Joder. Cálmate, Patricia. Como dijo el sargento Molina, esto no es un programa de televisión, somos la Guardia Civil. No hay ningún motivo para que le contemos nada de todo esto a nadie de la universidad. Gracias. A Blanca parecía no importarle. ¿Perdón? Toda esta historia del ambiente universitario y tal y cual, por lo que se ve, no parecía importarle mucho. Esto está fuera de lugar. ¡Ja! Pero esta vez lleva razón. Es verdad que no le importaba. ¿Creen que nadie sospechaba de que iba detrás del profesor? ¿O que le importó que notásemos que lo habían hecho? ¿Qué quieres decir?
Exactamente eso, no le importaba lo más mínimo. A Blanca no le importaba que los demás pensasen que estaba con un profesor, o con un alumno, o con varios a la vez. ¿Quieres decir que lo buscaba? No, ¿pero qué? Quiero decir que le daba igual. Lo mismo sucedió con Salva. No se molestó en esconderlo, desde el primer día en que entró en su despacho con la estúpida idea de buscar un lugar desde el que se pudiera cambiar el mundo. ¿La excursión fue idea suya? Claro que fue idea suya. Si no hubiese sido su idea, nadie hubiese podido traerla, ni a rastras. Vamos. Es que os lo tenéis que estar pasando en grande, contándonos cada vez una historia diferente. Vamos a ver, tu amiga Marta nos dio a entender que la excursión la coordinaba el profesor Salvador Pastrana. Es verdad. ¿En qué quedamos? En las dos. La idea fue de Blanca, pero ella ni siquiera es profesora titular de la universidad. Jamás hubiese encontrado financiación para un proyecto multidisciplinar como este, si se hubiese puesto ella misma como de directora. Para ella no era una cuestión de currículum ni nada parecido, era más bien una vocación particular. Así que un día entró de sopetón en el despacho de Salvador y le expuso su propuesta. ¿Y él aceptó sin más? Claro que aceptó. ¿No le molestaba hacer de director fantoche para el proyecto de una cría? De cría nada, Blanca era joven, alguna vez tuvo que ser más joven aún, pero no creo que nunca haya sido una cría. Ustedes también hubiesen aceptado si la conocen. Seguro. No recuerdo una sola vez en que viésemos a Blanca hacer algo que no se le hubiese ocurrido a ella. Lo mismo con Salva. No se crean que él la buscó o que se esforzó por seducirla. Eso hubiese sido una pérdida de tiempo. Si se le antojaba algo, Blanca lo conseguía. Tengo la sensación que hablas de ella como si fuese una caprichosa. No, caprichosa no, solo era decidida. Ni siquiera era persuasiva, ¿sabe? Pocas veces tenía que argumentar para que alguien se plegara a su voluntad. Podías pasar años trabajando en conseguir algo, preguntándote cómo alcanzarlo, y ella en cambio lo lograba en un par de segundos. Sí que te caía mal. Pero qué tontería, todo lo contrario. ¿Piensa que me lo estoy inventando por hacerle daño, por estropear su imagen? ¡Qué estúpidos! Vigila la boca. Joder, es que son negados. Frena. Todos hubiésemos dado cualquier cosa por estar con Blanca, sin importar nada más. Que nos seleccionara para el viaje es una bendición. No era una víctima, si es lo que se están preguntando. No sé qué le ha pasado dentro de la cueva, pero puedo asegurarle que no le habrá pasado nada que no quisiera. Pues su amiga Marta a Tierra no lo ha descrito así precisamente. No, ninguna la describiríamos así de primeras. El problema está en nosotros, no ella. Estoy seguro que tampoco le habrá contado que besó al profesor en el almuerzo sin ningún remordimiento delante de todos nosotros. No me malinterprete, no es que fuese una relación seria, es sencillamente que le daba igual que todos supiéramos lo que había ocurrido. Sencillamente a ella no le importa, pero los demás no podemos vivir así. Tenemos la tentación de suavizar sus gestos para protegerla, incluso contra su voluntad o al menos sin su permiso, como si intuyésemos lo fácil que sería enjuiciarla erróneamente. ¿Le besó antes o después de la escena en la que sorprendió a ambas llorando? ¿Qué repercusión puede tener eso? Responda. Antes. Tenía que ser casi de las 2 de la tarde. El camino presentaba bastante pendiente y con el calor habíamos ido más despacio de lo previsto. No nos quedó más remedio que retrasar la comida hasta llegar a un rellano que hay a 4 horas de la cueva. Cuando llegamos nos dejamos caer sobre las mochilas y empezamos a sacar los bocadillos. Todo esto, los 6 sentados formando un círculo, el cansancio, el aire casi veraniego nos recordó las excursiones que hacía con los scouts cuando era adolescente. ¿Sabe a lo que me refiero? Esa camaradería que proporcionaba la fatiga simultánea tras un esfuerzo. También estaba todo el bla 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 del misticismo, del viaje, las teorías físicas y todo eso, pero para mí era más el sentido del grupo lo que hacía especial el momento, el ruido del agua lejana, la naturaleza. Precioso. ¿Y? Bien, sí, pues repartimos los bocadillos y cuando terminamos, Blanca sacó una tableta de chocolate. Dios sabe de dónde demonios la había sacado y cómo había hecho para que no se derritiera por el camino. Debió darse cuenta de la expresión de deseo y envidia en nuestro rostro, porque se rió y comenzó a repartirla. Cuando llegó su turno, el profesor la rechazó con un manotazo. Pensaba que Blanca lo iba a dejar a pasar, y a lo sumo nos contaría alguna anécdota de su hermano, Juan Sabutati, para bajar la tensión. Siempre lo hace, pero esta vez nos sorprendió a todos. Pues mira, le daría un arrebato de sinceridad. ¿Cómo dice? Estoy del hermanito hasta el gorro. Olvídalo, continúa. Besó al profesor. Que si le besó, dijo, mira que eres tonto, y le estampó un beso que casi se lo come. Después le hizo tragar la onza de chocolate como las madres hacen tragar las pastillas a los niños. Nos echamos a reír, no pueden imaginarlo. ¿Están seguros de que no tienen ninguna pista de dónde se encuentra? ¿Te refieres a Blanca? Claro, ¿a quién me voy a referir? Mira, ya está bien con la tontería. Ni Blanca estuvo en el hostal esa noche, ni es hermana de Juan Sabutati, ni desapareció en ninguna cueva. En la posada no la recuerda ni Dios. Y según la dichosa Wikipedia, el Juan Satubita Sabutati, como se llame, es tan hijo único como Jesucristo. Eso es una sandez. Quizás la mujer de la posada no la recuerde o no la viese, era miope. Y por supuesto no que no dice nada en la Wikipedia. No es que fuese una hija legítima del padre de Juan Sabutati ni nada parecido. Vaya, qué oportuno. Chorrada, hay más chorrada. Patricia, si nos ponemos en contacto con Juan Sabutati, confirmará esta historia. ¿Cómo esperan que lo sepan? Llamarle y preguntárselo. En eso estaba pensando.
Entonces ya está, ¿no van a hacer nada por buscarla? Sí, hombre, tenemos a todo el mundo buscando y hasta hemos pedido ayuda a Madrid para que nos envíe la UCO al completo, no te jode. Vaya, que unos paletos como nosotros no seamos capaces de darnos cuenta por nosotros mismos de que un grupete de eminencia universitaria han decidido tomarnos el pelo. No, nadie le está tomando el pelo. Patricia, tienes que entender nuestro punto de vista. Nadie la recuerda. Hemos peinado la zona y no hay rastro de ella. Pero existe, es tan real como nosotros. Está bien, no descartamos nada. ¿Qué pasó entonces? Blanca hizo que el profesor Pastrana se comiese el chocolate después de besarla. Todos nos reímos. ¿Y se atreven a decir que eso no fue real? ¿Cómo nos reímos? Bueno, todos menos Salva, claro. Él se tragó el chocolate y volvió la vista al suelo. Ella le dijo que ya habían hablado de eso, muy bajo, pero lo suficientemente alto para que todos los escucháramos. Pero Salva estaba herido, se le notaba. No podía ni levantar la vista. Era imposible que ese hombre fuese al profesor. Parecía que fuese a romper a llorar de un momento a otro. Durante un rato permaneció ahí sentado y cabizbajo, con los ojos casi cerrados, pero en algún momento tuvo que hacer algo que recuperara la conciencia del lugar donde se encontraba y se levantó de un salto. Se marchó corriendo hacia la maleza. ¿No fuiste tras él? Pensé en hacerlo, deseaba hacerlo, pero Blanca se levantó primero, se adelantó. O quizás solo se levantó primero porque los demás, mutuamente, habíamos consensuado en silencio que era ella la quien debía ir al encuentro del profesor. Y sin embargo, al final fuiste. Sí, al final fui. ¿Fui impertinente? Me dije que llevaban mucho tiempo solos, que quizás les hubiese pasado algo, que se hacía tarde para reemprender el camino, monte arriba. No sé qué historia me conté a mí misma sobre las horas del sol, el frío de la noche, el riesgo de caminar a oscuras cuando anocheciera, la tentación de la pereza, si permanecíamos parados. El caso es que me levanté y me marché por el mismo lugar donde un rato antes había ido el profesor y Blanca. Y fue allí donde te encontraste en la escena del pastor. Exacto. ¿Y estás segura de que el pastor vio a Blanca con claridad? Completamente. Tuvo que encontrarse con ella y con el profesor de frente. ¿Podría identificarla? Supongo que sí. No resultará que después de perder horas buscando al condenado pastor, descubriremos que casualmente una nube tapó el firmamento en ese momento, haciendo irreconocible el rostro de Blanca. Ya veo, ni siquiera intentarán localizarlo. Hablar con usted ha sido una pérdida de tiempo. Llevaban razón, no había motivo alguno para repetir la declaración. Creo que hemos terminado. Te equivocas, niña. Lo vamos a buscar. Hemos terminado, sí, pero en cuanto salgamos, te vas a quedar con el dibujante y le vas a dar una descripción detallada. ¿Cuántos pastores puede haber en esa zona? ¿10? ¿20? Aunque hubiese 10.000, vamos a interrogarlo uno a uno. Vamos a remover cielo y tierra si es preciso para dar con el susodicho pastor. Si nos confirma toda esta maravillosa historia, nos flagelaremos delante vuestra y pondremos a la maldita guardia real si es preciso a buscar a vuestra amiga. Pero déjame que te diga una cosa. Si no encontramos al pastor o el pastor os desmiente, se os acaba la carrera, la facu y todo lo que tiene esta vida si no cabe en una celda de prisión. ¿Estamos? Sí. Pues ahora sí que hemos terminado. Ya te puedes marchar. Un momento. Vamos, Laura, no le demos más vuelta al torno. Es solo un momento, Paco. Es que hay algo que no me cuadra. Finjamos por un momento que Blanca de verdad existió y organizó una excursión para visitar una cueva donde debía encontrarse a saber qué cosa que permite... ¿Cómo lo describió exactamente Marta? Mover el punto de referencia universal o algo así y cambiar el mundo. ¿Es correcto, Patricia? ¿Era eso lo que pretendía Blanca? Sí, más o menos. Entonces Blanca reúne a un grupo de... Cerebritos. Sí, académico universitario. ¿O eligió personalmente a cada uno de vosotros o a ti te eligió el profesor Pastrana? No, a todos nos eligió Blanca. Pues eso es lo que no tiene sentido en tu historia, Patricia. ¿Perdón? Pasemos por alto que tu especialidad es muy similar a la del profesor. Digamos que por algún motivo esperaba que aportase una perspectiva diferente a la de él mismo. Sí, puede ser. Es lo mismo que pienso yo. Pero siendo Blanca tan cautivadora como la describes, podría elegir a quien quisiera. Sin embargo, tenemos que creer que prefirió rodearse de alguien que califica todo este asunto de la cueva como dijiste antes. Permíteme que lo busque en la cinta. Ya lo has escuchado, todo el bla 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 del misticismo del viaje. Sigo sin entenderlo. Eso es, no hay forma de entender que te escogiese, pudiendo seleccionar a quien quisiera por qué elegir a alguien que considera palabrería todo el sentido del proyecto que había organizado. Ah, se refiere a eso. No, lo ha entendido mal. No te preocupes, Laura. Presiento que la señorita Camino va a aclararlo. ¿No es así, Patricia? La pregunta no debería de ser por qué me escogió a mí, sino por qué eligió a los otros. Explícate.
Miren, llevan razón. Reconozco que yo jamás creí que fuésemos a encontrar una anomalía física en la cueva, o una reliquia sagrada, o un artificio mágico. Yo acepté ir porque es muy posible que las brujas que fundaron Soportuja creyesen que todo eso, o al menos en algo equivalente para su época. Reconozco que Salva, Marta, Edu y Paloma realmente creían que encontraríamos algo sensacional y cambiaríamos el mundo. Yo no compartía su creencia. ¿Y sabe una cosa? Blanca tampoco. ¿Cómo? ¿Te lo dijo ella? No con esas palabras, pero más o menos sí. ¿Cuándo? Poco después de terminar el almuerzo. Debimos ponernos en marcha sobre las 4 y algo. No sé el motivo, pero me apetecía caminar un poco apartada del resto durante un tiempo. En cualquier caso, no pude disfrutar durante mucho tiempo de la soledad. No había transcurrido 5 minutos cuando me percaté de que Blanca caminaba a la par de mi paso, a mi derecha. Estaba en silencio y mantenía la vista baja. Compartí un rato la misma actitud callada y me dediqué a observar la decisión con la que sus puños cerrados sujetaban la mochila, curvando las asas por el lugar donde se apoyaban en los hombros. Pero al poco se me antojó más delicado seguir así, y la saludé fingiendo que acababa de notar de su presencia. Ella me contestó con alegría. ¿Te importa que vayamos un rato a tu lado? Le contesté, la verdad, que no me importaba en absoluto. De todos modos, insistió que quería asegurarse que no estaba molesta por la escena de antes con el profesor. De ningún modo, le dije, son cosas vuestras. Para ella fue un alivio, no le hubiese gustado que con todo lo que venía ahora yo pudiese estar molesta. ¿Ahora te refieres a la cueva?, le pregunté. ¿Dónde si no? Y ahí fue cuando se lo pregunté. Le preguntaste por lo que hay en el interior de la cueva. En realidad le pregunté qué esperaba encontrar allí. ¿Qué respondió? A Blanca siempre le han gustado los juegos y el misterio, así que quiso saber primero qué era lo que esperaba yo encontrar allí. ¿Y bien? Pues le dije la verdad, lo mismo que le he contado a ustedes, que no esperaba encontrar nada en la cueva, ni artefactos míticos, ni singularidades físicas, ni siquiera estatuas con valor alguno. De haber albergado la cueva alguna estatua de valor alguna vez, con seguridad los turistas, los aldeanos la habrían saqueado hace tiempo. Entiéndame, la cueva no está precisamente en una ruta de tránsito habitual ni mucho menos, pero hablamos de siglos. Cabe pensar que no seamos los primeros exploradores que la visitamos. ¿Nada? ¿Eso le dijiste? Nada en absoluto. ¿Y qué contestó ella? Eso es lo sorprendente. No crean que no temía decepcionarla con esta respuesta, pero siguió caminando a mi lado, soltó una carcajada y respondió, nada en absoluto. Lo mismo pienso yo, Patri, nada en absoluto. ¿Estás diciendo que Blanca había liado todo ese viaje sabiendo que en la cueva no había nada? Pues eso parece. Un momento, ¿y nadie lo sabía? No que yo sepa, pero ¿cómo quieren que lo sepa? Lo mismo puedo tener esta conversación con todos ellos. ¿Ni siquiera el profesor Pastrana? Apostaría porque no lo sabía. No jodas. Entonces el profesor... ¿Me estás tomando el pelo, niña? Así que Blanca se acuesta con el profesor y no solo lo desprecia, sino que pone en riesgo su carrera profesional, haciéndole dirigir un proyecto que sabe que no va a ninguna parte. A ver, concéntrate un poco, Patricia. ¿Crees que pudo ser de eso de lo que estaban hablando el profesor y Blanca cuando el pastor y tú lo interrumpisteis? ¿Cómo esperan que lo sepa? Pero pudo ser, es posible. Yo qué sé, puede, supongo. Está bien. Cabo, aquí hemos terminado. No pensarán, es una estupidez. Hemos terminado, Patricia. Ahora dale la descripción del pastor al retratista. No. Si necesitamos cualquier cosa, nos pondremos en contacto contigo. Cabo, haga el favor de acompañar al señorita Camino. Ah, otra cosa. ¿Se ha marchado ya el profesor Salvador Pastrana? Está citado mañana. Está bien. Póngase en contacto con la unidad central. Vamos a necesitar poner en marcha un operativo de búsqueda. ¿Crees que vamos a encontrar algo? No lo sé. Me temo que no llegamos al concierto de la verbena. Mejor. Aeropuertos debajo de la tierra. Hay naves espaciales en medio de la sierra. Hay cuevas escondidas en plena luz del día, cambiando el universo, las heridas, fingiendo que están muertas para seguir con vida. Al final tendrás que creer, al final tendrás que creer, al final tendrás que creer, al final tendrás que creer.
final tendrás que creer, al 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 final tendrás que creer.